A finales de los 90 y principios de los 2000, las franquicias de cómics y superhéroes se encontraron en su etapa de mayor incertidumbre. Por una parte, proyectos exitosos como La Máscara y X-Men demostraron lo rentable y conveniente de llegar a este nuevo público. Pero, por el otro lado... 6 millones. 7 millones. Y es esta última cinta la que llama la atención de Alfred Gold y Miles Miller. La cinta de Batman y Robin recibió toda clase de críticas y opiniones. A algunos les gustó y a nadie le gustó. Había que limpiar la imagen de uno de los personajes más icónicos del mundo, por lo que Alfred y Miles presentaron a Warner un boceto sobre un nuevo proyecto del Caballero Oscuro, pero llevado a la televisión. Una serie que nos cuente los inicios y desarrollo capítulo a capítulo del cómo Batman se convierte en el vigilante de Gótica. Y la respuesta fue un no. Por algún motivo, en esa época DC no estaba muy interesado en presentar a Batman en televisión, así como encontrarse en preparación la primera cinta de la trilogía Batman Begins. Pero la idea de contar la historia de un superhéroe desde sus inicios quedó resonando en la mente de los directivos, planificando una serie sobre una versión universitaria de Lois Lane, quien siendo protagonista observaría de primera mano los inicios del Hombre de Acero. Dos ideas que, como puedes notar, fueron utilizadas en otras series. Pero, si ya iban a apostar por obtener los derechos del personaje más popular de DC Comics, ¿por qué no centrar la serie en Superman? Pocos años atrás, el personaje había mostrado su potencial en un formato televisivo, así es que comenzaron las ideas sobre una serie que relatara los inicios y vida de Superman. Las negociaciones fueron complicadas, pero finalmente DC Comics dio su aprobación para utilizar parte del universo de Superman, pero específicamente a Clark Kent. Al mismo tiempo en que se desarrollaba Batman Begins, también lo estaba haciendo una película de Superman luego de casi 20 años. Por lo que sí, podrían utilizar a varios de los personajes del universo con una sola regla que condicionó toda la serie. No fights, no flights, no mallas, no vuelos. Bajo estas condiciones, se comenzó a escribir el piloto y a elegir a los protagonistas. A veces uno escucha historias medio locas, pues hace poco un amigo perdió dinero con un broker inseguro, y claro, esto me hizo pensar, ¿qué haría yo en su lugar? Y llegué a la conclusión de que siendo realistas lo mejor es informarse bien antes de entrar al mundo del trading. Así es que me puse a investigar, leer reseñas y sobre todo, ver opiniones en Trustpilot. Y ahí fue donde encontré a Capital.com, un broker global completamente regulado, seguro y súper intuitivo. En Capital.com encuentras de todo. Más de 4.500 mercados, incluyendo acciones populares, criptomonedas, divisas y materias primas. Y lo mejor es que no necesitas un dineral para empezar. Tienes una cuenta demo gratuita para practicar sin arriesgar dinero real. Depósitos y retiros rápidos. El 99% se procesarán en menos de 24 horas. Fondos asegurados por hasta $1 millón. Comisiones transparentes y competitivas sin cargos ocultos. Y si quieres empezar en serio, así es como puedes obtener un bono de $50. Regístrate con el link que te dejo en la descripción y comentario fijado, ingresando el código SOLO50 en el chat de soporte en vivo. Completa el volumen de trading requerido y recibirás un bono por $50. Comienza tu viaje en el trading de manera segura y efectiva con Capital.com. La primera y prácticamente única opción para interpretar a Lana Lang fue la joven novata Kristen Krug, conocida por haber actuado años antes en una película de televisión como Blancanieves y en la serie de televisión Edgemont. Su audición fue tan impresionante para los directores que supieron que la química de todo el programa debía de girar en torno a ella. Ay Dios. Para el personaje de Clark se tenía un elegido, Jensen Ackles, conocido por su aparición en Supernatural, pero siendo un actor relativamente consolidado, al estudio le pareció que no reflejaba la visión que buscaban dar de Clark, un joven inexperto, tímido y nerd, encontrando en ese entonces un modelo de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, que solo había tenido una pequeña participación en televisión, pero que cumplía con los estándares y el físico que querían, y sobre todo, era la gran química que pudieron notar con Kristen Krug, lo que los hizo decantarse antes por Welling que por Ackles. En un principio, Tom Welling no estaba interesado en audicionar para la serie. La producción tenía estrictamente prohibido revelar detalles acerca de ello, por lo que ninguno de los actores podía saber algo, pero estando tan convencidos de que querían a Tom,
lo hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad para poder mostrarle un guión, finalmente aceptando, bajo una estricta y muy coincidente cláusula en su contrato. No facts, no fights. Al ser rechazado como Clark Kent, Ackles intentaría interpretar a la versión joven del Lex Luthor. Sin embargo, el estudio tenía un claro elegido, Michael Rosenbaum, dándole posteriormente una breve participación en la cuarta temporada de la serie como Jason. Estando limitados en cuanto al uso de personajes muy específicos, tuvieron que tomar ciertas libertades creativas e inventar algunos. Tal es el caso de Lionel Luthor y Chloe Sullivan, personajes que originalmente no existían en el universo DC. Para el papel de Jonathan Kent se eligió a John Schneider y Cynthia Ettinger como Martha Kent, grabando un piloto que nunca salió al aire, al decidirse que Ettinger no era la persona adecuada para interpretar a Martha, siendo reemplazada rápidamente por Annette O'Toole, conocida por haber interpretado a Lana Lang en 1983, siguiendo así una tendencia durante toda la serie: traer actores futuros y del pasado en el universo de Superman, con cameos como el de Christopher Reeve, Margot Kidder, Amy Adams, Helen Slater, Terrence Stamp como la voz de Jor-El, Dean Cain, entre otros. Si participaste en alguna ocasión en un proyecto de Superman, era de por vida. A menos que tu nombre sea Henry Cavill. La historia comienza en 1987, horas antes de que en un pequeño pueblo de Kansas llamado Smallville ocurra una lluvia de meteoritos que lleva consigo una nave. Una pareja de granjeros llega a una florería donde encuentran a una niña llamada Lana, quien, disfrazada de hada, les ofrece un deseo. Y Martha, sin dudarlo, pide que después de tantos años de matrimonio, puedan tener un bebé. Del otro lado del pueblo, un joven Lex Luthor va camino junto a su padre Lionel para comprar una fábrica, siendo testigo del impacto del primer meteorito. La lluvia de meteoritos será un evento canónico en la vida de todo el pueblo, Lana siendo testigo de cómo sus padres mueren al ser impactados, Lex curando su asma y enfermedades al ser expuesto a la radiación del meteorito, a cambio de perder su cabello, pero sobre todo, la llegada de Kal-El a la Tierra. Haciendo un salto temporal a la adolescencia de Clark Kent, comienza a preguntarse por los cambios que su cuerpo ha estado pasando. La fuerza, la velocidad y la invulnerabilidad no dejan de llamar su atención y preguntarse cuál es su origen. Muchos han llegado a comentar la gran cantidad de similitudes en ambientación y situaciones que tiene esta serie con la primer cinta de Spider-Man de Sam Raimi. Y más allá de las similitudes naturales entre Peter Parker y Clark Kent, la realidad es que mientras los directores Alfred Gough y Miles Millar trabajaban en Smallville, también lo hacían como creativos de Spider-Man, tomando muchas similitudes de la cinta cuando aún estaba en proceso, incluyendo este toque 2000ero de la época. Smallville es por excelencia la definición de serie 2000era, repleta de música de este estilo. Grupos como Green Day, Simple Plan, Sum 41, Oasis son parte de varias escenas a lo largo de todos los episodios. Pero verdaderamente, la serie toma inspiración de otros dramas adolescentes de la época, principalmente Buffy la cazavampiros, la ambientación, la búsqueda y descubrimiento del personaje principal, el drama adolescente y triángulos amorosos, pero esencialmente presentando un formato idéntico sobre un villano de turno cada episodio. Como dije anteriormente, la lluvia de meteoritos en Smallville fue un evento que cambió la vida de todos, y en este caso, ante las restricciones que conllevaba hacer una serie de Superman sin Superman, la kriptonita no podía ser utilizada solo como un recurso para debilitar al personaje, por lo que, al mismo tiempo en que Clark llega a la Tierra, una cantidad infinita de kriptonita, literalmente, lo hace con él. Y estos fragmentos de meteoritos serán la base de toda la serie, no solo siendo una de las pocas cosas que pueden dañar a Clark, sino también otorgar poderes y mutaciones a todos los habitantes del pueblo. La kriptonita se convierte en la fruta del pueblo. Hay kriptonita sólida, kriptonita líquida, al vapor, eléctrica, balas de kriptonita, cuchillos de kriptonita, a las brasas, en adornos, joyería de kriptonita, combustible, goma de mascar de kriptonita, billetes de kriptonita. La primer criptomoneda, Gatorade de kriptonita, ensalada de kriptonita, licuado de kriptonita. Creo que eso es todo.
y la mayoría en diferentes colores. Al mismo tiempo en que Clark enfrenta a los infectados por el meteorito, también lo hace su brújula moral. El dónde y cuándo utilizar o no sus poderes se convierte en tema de debate, mucho más cuando conoce, pero sobre todo, cómo conoce a Lex Luthor, un joven millonario que sufre un accidente cayendo a un río junto con Clark, quien logra salvarlo y a partir de ese momento, buscando acercarse e investigarlo más, regalándole una camioneta como agradecimiento por haberle salvado la vida, que Jonathan no lo dejó aceptar. Ay, tanto que se habría evitado si solo lo hubieran aceptado. Durante las primeras temporadas, veremos a Lex intentar acercarse más y más a Clark, muchos preguntándose por qué un millonario de 21 años está tan interesado en pasar tiempo con chicos de 14, pero la serie va construyendo más y más al personaje, dejando entrever en esta parte de la historia la soledad y traumas con los que carga desde su infancia, haciendo el personaje de Lex muy identificable y querido para el público, habiendo ocasiones en las que no solo ha robado protagonismo al propio Clark, sino que llegas a querer tanto al personaje que olvidas cuál es su nombre, luchando contra sí mismo y los instintos implantados por su padre. La batalla interna de Clark comienza desde el primer episodio, cuando descubre que no es parte de este planeta. Todas las muertes, todas las mutaciones coinciden con su llegada, generando en él un sentimiento de culpa y responsabilidad por la desgracia del resto, llevándolo a intentar salvar a los infectados, pero sobre todo, a evitar estar al lado de Lana. Tal y como mencioné anteriormente, Smallville toma como base muchas ideas y argumentos de la primera cinta de Spider-Man, que están reflejados en gran parte en esta relación. Lana es la vecina de Clark Kent, a quien observa desde su ventana y no era capaz de hablarle. Una chica hermosa, amable, inteligente y la más popular de la escuela. Al igual que Mary Jane, las primeras temporadas Lana Lang será la damisela en peligro, de los cuales el 90% de los infectados de meteorito estarán obsesionados con ella. Muchas teorías en internet intentan explicar el porqué de esta obsesión, y es como dije, la lluvia de meteoritos infectó a prácticamente todo el mundo, incluidos Lex y Chloe, por lo que muchas teorías en internet mencionan que desde la lluvia de meteoritos o la constante exposición al collar, le dieron la habilidad de que las personas se obsesionaran con ella, algo que se convirtió en un problema tanto dentro y fuera de la serie. Son muy pocas las series que representan todo tal y como lo quisieron desde un inicio. Al no poder utilizar todos los personajes del universo de Superman, los escritores presentaron a Clark, Lex y Lana como los tres pilares de la serie, pero específicamente esta última fue construida con la idea de representar a la mujer perfecta, y cuando pintas a un personaje como perfecto, las personas no pararán de señalar todos sus errores. El personaje de Lana fue cayendo de la gracia del público conforme el avance de temporadas, el convertirla en el objeto de deseo del pueblo, la victimización, historias repetitivas, pero sobre todo, el constante e insufrible estira y afloja de Clark y Lana toda la serie, buscando cualquier excusa o problema estúpido para que no estén juntos. Esto, lejos de mantener a las personas atentas, fue cansándolas poco a poco, habiendo un par de parejas que el público hubiera preferido antes que ella, pero en especial, una que sí se consideró. Al mismo tiempo en que la popularidad de Lana se desgastaba episodio con episodio, el personaje de Chloe se hacía más y más con el cariño del público, siendo junto con Clark uno de los pocos personajes que se mantiene prácticamente toda la serie. Habiendo planteado la premisa de estar enamorada de Clark en secreto, llega un punto en que, como dije, la serie no sabía hacia dónde iba. Cada episodio estaba tan cerca de ser el último como de la confirmación de una nueva temporada, y ante la caída de popularidad y falta de ideas con Lana, se consideró en algún punto la idea de que el romance de Chloe Sullivan con Clark fuera una realidad, pero que por motivos de cambio de identidad o algo por el estilo, su nombre fuera cambiado a Lois Lane. Esta idea permanece hasta la cuarta temporada, donde finalmente el director de Warner Bros. Television les permitió usarla solo por 2 episodios, que se convirtieron en 4, luego en 6, y posteriormente el éxito de la serie les hizo decidirse
darle la libertad creativa para usar al personaje como quisieran. La regla que no permitía el uso del traje y la capa, más que un impedimento, fueron vistas como una oportunidad para desarrollar su creatividad y referenciar a Superman sin incumplirlo, en cada oportunidad que tuvieran, estando plagada de comentarios, carteles, cómics y referencias al futuro de Clark. La serie recibió múltiples críticas por toda clase de cosas, clichés como Lex inconsciente una y otra vez, camionetas volcándose y explotando, Que explota forma caraca. pero sobre todo, la sexualización. Recuerdo muy bien a un pequeño Fernando junto a su hermano, esperando el estreno de la nueva temporada de Smallville en Canal 5, y nos encontramos a Tom Welling con esta escena. Vamos a tu casa. ¿Por sexo salvaje y loco? ¿Con una extraña? Eso quisieras. Y antes como niño quizás no lo notabas del todo, pero la serie contenía toda clase de escenas y comentarios de este tipo, provocando que muchos de nosotros no pudiéramos verla completa por pensar que estábamos viendo Golden en horario prohibido. ¿Qué? Gracias por calentarme, Clark. El estreno de la primera temporada tuvo niveles de audiencia de más de 8 millones de personas, manteniendo una media de 6 millones por episodio en las 4 temporadas. Esto incrementó las libertades creativas y la baraja de personajes que los creadores podían usar, desde personajes del cómic del Hombre de Acero como Brainiac, Jor-El, Perry White, hasta miembros de la Liga de la Justicia como Flash, Aquaman y Cyborg. Y conforme el avance de los episodios, haciéndose cada vez más frecuentes las adaptaciones de nuevos personajes del cómic, por lo que parecía cuestión de tiempo para tener la adaptación de Batman y Wonder Woman, habiendo incluso un par de referencias a ellos en un par de episodios. En todos mis viajes por el mundo he conocido a otros como tú. Un millonario con juguetes avanzados y una maravillosa mujer que te toma por sorpresa. Incluso Batman, apareciendo en una de las visiones post-apocalípticas de Lex. Pero nunca se aprobó la aparición de Batman hasta el cómic de la temporada 11, intentando reemplazar un poco la dinámica entre ambos personajes con Oliver Queen. Sin embargo, creo que hablo por todos cuando nos quedamos con ganas de ver al menos una referencia más sólida o directa del Caballero de la Noche. Uno de los eventos más importantes y que dio un cambio completamente a la serie fue la muerte de Jonathan Kent. Episodios atrás, la relación entre Lex y Clark se profundiza aún más, interponiendo a Lana como un objeto de deseo. Por una parte, Lex comenzó a dudar acerca del verdadero origen de Clark, habiendo muchas dudas que han ido quebrantando la confianza que tenía en él, mientras que Clark ha ido notando más el porqué de la desconfianza de sus padres hacia los Luthor, iniciando la caída de una amistad y el nacimiento de una rivalidad anunciada mediante un cómic. A principios de la quinta temporada, luego de la segunda lluvia de meteoritos, Clark recupera sus poderes a cambio de la vida de un ser querido, y durante los siguientes episodios se hacen referencias acerca de quién podrá ser, incrementando las amenazas de peligro de Chloe y Lana. Bueno, sí, eso es posible, dándole una enfermedad a su madre, y al estar nominado en las elecciones como senador, Jonathan recibe múltiples amenazas para salir de su candidatura contra Lex Luthor, resumiendo todo esto en el episodio más popular de la serie. Durante el episodio 100 de la serie, Clark llama a Lana para revelarle su secreto, y con un anillo que fabrica él mismo, proponerle matrimonio. Le cuenta a sus padres que ha decidido decirle la verdad a Lana, y todos lo apoyan, mientras esperan los resultados de la senaduría de su padre, quien gana fácilmente. Lana se dirige a casa de Lex para intentar consolarlo luego de perder la elección, y comienza a sospechar que el reciente compromiso entre ambos tuvo de por medio la revelación del secreto de Clark. Lana sale corriendo hacia su auto y acelera delante de Lex. Impacta contra un autobús de los cuervos de la escuela, quienes festejaban otro campeonato, haciendo alusión a que cada que los cuervos salían campeones, debía ocurrir una tragedia. Clark se dirige a la fortaleza con Jor-El, quien le advierte que puede cambiarlo solo una vez más. Pero sí o sí, la vida de uno de sus seres queridos debe ser cambiada por la suya. Acepta al creer que fue el contarle su secreto lo que causó su muerte. Regresando al principio del día, Clark decide no contarle nada a Lana, aun sabiendo que eso implicaría terminar su relación.
Y es cuando esta vez Lex declara su amor a Lana, que ella sale corriendo, estando a punto de repetirse el mismo incidente cerca del autobús. Cerca de esa hora en la granja, Lionel se reúne con Jonathan para amenazarlo con el secreto de Clark, quien lo amenaza y saca a golpes de su casa, pero muere de un infarto a los pocos minutos. Clark intercambió la vida de su padre por la de Lana. Permaneciendo en silencio, bajo el sentimiento de culpa por haber seguido su vida, la muerte de Jonathan no solo es mucho más significativa por el tiempo en pantalla que en Man of Steel, sino porque esta versión del personaje hizo lo que el otro intentó, pero nunca consiguió. Jonathan siempre tuvo miedo de revelar al mundo el secreto de Clark, protegiéndolo hasta el punto de literalmente dar su vida. Sin embargo, su mayor preocupación no era el que la gente lo supiera, sino que Clark fuera lo suficientemente maduro y responsable como para decidir cuándo revelarlo. El mismo planteamiento, pero infinitamente mejor desarrollado. Lo mismo ocurre con una de las escenas más polémicas de la nueva película, el mensaje de sus padres acerca de gobernar el planeta. Un mensaje que, finalmente, Clark leyó mal. Todos sabemos que acabas de aprender a leer, Drake, ¿y qué? Pero al igual que en la cinta, Jonathan le dice a Clark que él será quien decida eso, que él lo ha criado para ser una fuerza del bien. El Superman de Henry Cavill siempre ha sido un personaje polémico para los fans. Algunos lo aman, otros lo odian, pero lo que no podemos negar es que es un Superman un poco más frío, inexpresivo y que duda bastante de si lo que hace es correcto o no. Y creo que gran parte de esto es justamente lo que menciona Jor-El al final de Smallville. Eres lo que eres, por tu tiempo en Smallville, pero sobre todo por tu tiempo con Jonathan y Martha Kent. Algo que creo que no se explora del todo en esta versión del personaje. En el caso de Smallville, Jonathan representa la brújula moral de Clark desde el primer hasta el último episodio, convirtiéndose en la persona más importante en su vida. Como mencionamos anteriormente, la serie iba siendo grabada y escrita conforme las indicaciones y autorizaciones de DC Comics. Sin embargo, lo que Alfred Gough y Miles Millar planearon desde un inicio fue acabar todo en la quinta temporada, asesinando a Jonathan Kent y finalizando con Clark convirtiéndose en Superman. Incluso poco a poco dejamos de ver Smallville para adentrarnos un poco más en Metrópolis. Sin embargo, los niveles de audiencia eran muy buenos como para dejarlo ir, promediando poco menos de 6 millones de espectadores por cada episodio. Se les solicitó a los creadores que hicieran 2 temporadas más. Tanto Alfred como Miles lo tenían claro. En esas 2 temporadas, debían acabar con la serie, introduciendo y adaptando personajes como Green Arrow, Martian Manhunter, Bizarro, Kara Zor-El y otra vez regresando a Brainiac, e incluso adaptando una versión sencilla de la Justice League, consiguiendo en ambos años episodios memorables. Pero al mismo tiempo, la serie fue perdiendo creatividad y consistencia en comparación con las temporadas anteriores, rehaciendo el mismo tipo de episodio que en temporadas atrás. Capítulos de relleno donde Clark debe controlar fantasmas, y la relación entre Clark y Lana que cada vez se entiende menos hacia dónde va. Así como nunca dejar en claro si Lionel Luthor era bueno o malo o... ¡Digo sí! Habiendo una ligera reducción en la audiencia que comenzó a promediar poco menos de 5 millones por episodio. Si bien la serie era consciente de que estaban sobreexplotando conceptos y destruyendo a sus personajes, contrariamente proporcional seguían construyendo más y más al mejor personaje de toda la serie. Durante estos 7 años pasaron muchas cosas. El guión había sido reescrito múltiples ocasiones por la indecisión de Warner y DC Comics al dar mayor importancia a otros proyectos, pero exigiendo más y más temporadas de Smallville, manteniendo la misma regla desde el principio: no mallas, no vuelo. Todos estaban de acuerdo en que la serie y los personajes estaban estancados, no siendo capaz de soltar un proyecto que debió terminar hace 2 temporadas, algo en lo que todos estaban de acuerdo, por lo que cuando se anunció la salida del proyecto de Alfred Gough y Miles Millar, tras él lo hizo Michael Rosenbaum, mencionando tener la misma perspectiva que todos, afeitarse cada día, sangrar de la cabeza, y el ver cómo su personaje solo da vueltas una y otra vez, le hicieron buscar otros papeles y proyectos como la comedia.
mencionándose toda la serie que Lex está desaparecido, que es clonado, que la gente tiene ilusiones con él, incluso lo recastearon de alguna forma. La serie cargó con todo el peso de haberle dado tanta importancia al personaje y ahora no tenerlo, buscando cualquier forma de reemplazarlo, dándonos a la media hermana de Lex Luthor, Tess Mercer. Un personaje que, corríjanme si me equivoco, pero ¿que no en realidad es su chofer? La serie estaba yéndose a la mierda. Incluso Kristin Kreuk, Lana Lang, aparecía en esta temporada para dar un cierre a su personaje. Clark y Lana intentan estar juntos, otra vez, y básicamente la versión cyborg de Lex creó una especie de armadura que no es una armadura, y ella roba y le daba poderes similares a los de Clark, pero con la diferencia de que ella absorbe la radiación de los meteoritos, pero lo hace tanto que ahora Clark no es capaz de acercarse a ella, por lo que deberán separarse para siempre. Y creo que esto es uno de los puntos que no quedaron claros. Las siguientes 2 temporadas, la serie se encarga de no solo mostrarnos una versión de Clark que se prepara para ser el vigilante y héroe de Metrópolis, sino de intentar construir la relación entre Clark y Lois. Temporadas atrás, la serie había dejado ligeros guiños de que Clark y Lois terminarían juntos, a pesar de que no lo viéramos necesariamente plasmado en la pantalla. Pero por algún motivo, se desarrolló tanto el anhelo y relación entre Clark y Lana por estar juntos, que el que ahora esté con Lois se siente más como un premio de consolación. Y en el intento por construir esta relación, no solo se reciclaron episodios, sino que literalmente las tramas comenzaron a perder toda coherencia, dando un villano semanal que está ahí porque sí, referenciando a Freddy Krueger, dándonos un loco que secuestra parejas y las tortura con electroshocks, a un mutilador que busca crear a su esposa con partes de otros, y esto se vería reflejado más y más en el rating de la serie. Las últimas 3 temporadas promediaban poco más de 3 millones por episodio. La serie poco a poco iba perdiendo el interés de la audiencia, pero aún había algo que parecía mantenerlo en pie. Smallville casi te desquicia. Exacto, esperé 10 años a que un tipo que sabemos que vuela, volara. Y es aquí donde yo le perdí el hilo a la serie. Hasta antes de este video recuerdo haber visto hasta la 7ª temporada, pero suponía que para la 9ª Clark ya estaría volando por lo menos de manera inexperta, no hasta el último episodio. Y aunque no se da una respuesta certera del por qué Clark no vuela, sí hay múltiples referencias y detalles que lo dejan claro. La escena de Clark adolescente nos muestra buscando en internet qué hay de los cambios que ha estado sufriendo. ¿Entraremos a quelepasamicuerpo.com? ¿Quelepasamicuerpo.com? Es de mis sitios favoritos. Hasta horas más tarde, descubre que no es de este planeta, y a partir de ese momento, Clark no dejaría de sobrepensar y culparse por todas y cada una de las cosas que ocurren en su vida. No solo es la muerte de los padres de Lana y la desgracia que trajo la lluvia de meteoritos, el aborto de su madre, la posterior muerte de su padre, pero sobre todo que nunca pudo llegar a aceptarse. Durante gran parte de la serie vemos a Clark negar una y otra vez que viene de otro planeta, siendo consciente de ello, pero diciéndose a sí mismo que es un terrícola, pudiendo verlo volar justamente cuando acepta que es kryptoniano, o simplemente cuando deja de pensar. Aunque la verdadera razón en realidad es un poco más aburrida. La serie contaba con un presupuesto de aproximadamente $1 millón por episodio, que fue reducido justamente en las últimas 3 temporadas. Hacer que Clark volara toda esa temporada hubiera duplicado o triplicado el presupuesto necesario. Algunos otros afirman que la regla de las mallas y el vuelo fue mantenida durante toda la temporada por el propio Tom Welling, quien a partir de la 5ª temporada no solo fue protagonista, sino director y guionista de varios episodios, mencionando que no quería a Clark utilizando el traje, al no representar lo que la serie quiso desde un inicio. Pero otros hablan sobre que desde el primer hasta el último episodio, Welling tuvo miedo de ponerse el traje por la supuesta maldición de Superman, un pensamiento que mantuvo incluso después de finalizada la serie. Entre 2019 y 2020, se realizó un crossover llamado Crisis en Tierras Infinitas, donde se le pidió a Tom Welling realizar un cameo como Superman, negándose, pero aceptando aparecer como Clark Kent, una versión del personaje que ha abandonado sus poderes
y que sin embargo, indirectamente confirma la realidad del futuro postapocalíptico del Lex Luthor como presidente. Pero sobre todo, el mayor éxito de Smallville fue abrir paso para que el Arrowverse, como se conocía hasta hace algunos años, existiera y se creara en base a un concepto de este estilo. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que haya a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.